También contamos con artículos sanitarios como grifería, inodoros, bidets, vanitoris y muebles de baño. Solicita más información. Nuestro personal te brindará atención personalizada para ofrecerte los materiales indicados para tus necesidades. Aire limpio para respirar. 93.1 Punto Radio. Nuevo Naven es sanitarios, griferías, caños, pisos y puertas. Somos distribuidores oficiales y servicio técnico de Peisa. Buen día para todos, 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, 6 grados la temperatura en nuestra ciudad, pleno invierno, igual agradecidos todos de semejante cielo abierto y semejante sol. Elisa Fernández, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo todos? andas? Muy bien. ¿Más calma? No. Pero no importa. No, pero no importa. No nos importa nada. No me sí. importa nada. Y aparte vamos a hablar de cosas súper lindas en la columna de economía de Eli. Sí, es como que, sí, un equilibrio ¿No? perfecto. Sí, de... y suaves. Sí. ¿Te acordás? Bien, ¿te acuerdas? Sí. Sí, el equilibrio perfecto, sí. y suave. ¿Feos era? Sí, malísimos. Sería El muy equilibrado, pero qué feos que eran. Qué feo que eran, Qué por feo. favor. Estamos por hablando favor. de cigarrillos que ya no existen más, lo cual delata en nuestra edad. Totalmente. Y ayer cuando hablábamos con él y le digo, Eli, ¿con qué vamos? Y me dice, atraso cambiario. ¿Te parece? Sí, me parece, y traté de englobarlo un poco más en una especie de resumen de los problemas que tiene, de los problemas y de la situación económica en la que estamos inmersos en este momento dentro del tema económico, y un poco hablábamos de los semáforos, ¿no? Una especie de semáforos, ¿no? Un verde, un amarillo y un rojo dentro de la economía que estamos viviendo ya, y que ya no le podemos echar la culpa a los demás, ¿no es cierto? Ya hay que hacerse cargo, es como todo en la vida. Hay un momento en que no puedo seguir pensando en los traumas de mis padres y tengo que hacerme cargo de lo que hice o dejé de hacer. Entonces, relacionado también, estuve basándome un poco en algunas notas, por ejemplo la de Ezequiel Burgo me gusta mucho, a mí un economista que escribe en Clarín, y también desde El Cronista, que son periódicos que no podés decir que son de izquierda o nada por el estilo. Sin embargo, están marcando y se ven, y lo ven los distintos economistas, los problemas que va a enfrentar y que enfrenta la economía argentina. Entonces, suponete que lo empecemos a hablar desde el lugar de lo que está bien, para empezar desde el verde, ¿no? Y claramente ahí tenés un tema de equilibrio fiscal y baja de la emisión monetaria, con una disminución de la inflación. Una severa, una importante disminución, donde ya nos está llevando a un nivel que, de mantenerse así, estaríamos cerca de un poquito más de los 2 dígitos de inflación, que es un montón, pero que es más racional. Es más racional, menos, que es mucho menos. Entonces eso obviamente es la luz verde. Milei lo sabe, el equipo político que lo acompaña, ponele que sea un equipo, o 2 o 3 personas que lo acompañan, están de acuerdo que ese es el punto fuerte de mantener a cualquier costo el tema de la inflación en baja. Y dentro de cualquier costo, hablando de lo técnico, este gobierno salió a absorber unas letras, unas LEFI, que son unas letras que emitió en su momento para tratar de ir refinanciando todos los pesos que andaban dando vueltas, y convalidó una tasa de interés muy alta, una tasa de interés positiva muy alta, del 36% anual, para que los bancos no volcaran ese exceso de pesos que había en el mercado a la compra de activos en dólares. Entonces tuvo que convalidar esas tasas, pagar una tasa muy alta, y al mismo tiempo hacer una operación que se conoce con el nombre de dólar a futuro, que es es poner en el mercado un contrato donde vos estás diciendo, donde el gobierno dice que dentro de un par de meses el dólar va a estar más barato que hoy, que llegó a tocar, porque ¿sí? ¿Qué pasó? El dólar llegó a tocar casi los 1.300. Entonces eso encendió, vos sabés que el tema del dólar es el punto del dólar es un tema crítico
que mueve los precios. Y vos imaginate que si en este momento se produce una devaluación en el segundo semestre, donde no entran dólares por las exportaciones, se produce una devaluación, eso es trasladable a precios de manera inmediata, eliminando el único semáforo verde que tiene el gobierno, que es este que te digo del tema del equilibrio fiscal y del tema del dólar. Al mismo modo, el mismo punto, vos tenés que ese equilibrio fiscal, que te hablaba de los puntos positivos del gobierno, está atacado también por el Senado, los gobernadores. En estos días se aprobó en el Senado 4 leyes, para resumir, ¿no? 4 leyes, 2 que tienen poco impacto, mucho impacto social, poco impacto desde lo económico. Y dentro del poco impacto de lo económico son el aumento de las jubilaciones y el tema de la ley de discapacidad, que en el volumen del superávit fiscal o del equilibrio fiscal que busca el gobierno, recién estamos hablando de un 0,2% del PBI, es decir, es algo no significativo. Pero lo que sí es significativo es lo que firmaron y lo que pidieron los gobernadores, porque es como que todos mandaron al frente, ¿viste? Es como si mandamos al frente jubilados y discapacitados, que eso, ¿quién va a decir que no? Que van solitos Claro, al frente porque... Bueno, pero digo, que quién va a negar, ¿viste como cuando hablamos del tema del discurso, lo comunicacional? Eso, ¿quién lo va a negar? Lógico. Nadie. Y por otro lado, por detrás venía el tema de que los gobernadores no quieren reducir, no quieren ajustar, y menos en un año electoral, sus economías, ¿no? Entonces están hablando de la coparticipación automática, de los ATN y del impuesto a los combustibles. Y eso sí va a afectar mucho al superávit fiscal, porque el otro te dije 0,2, esto para el 2026 estamos hablando del 1,6. Entonces fíjate cómo en plata estamos hablando de 2 cosas completamente diferentes, ¿no? Lo de las jubilaciones aparte no es sostenible en el tiempo, porque están hablando de un aumento puntual. Lo de la ley de discapacidad sí, pero no te mueve la aguja de manera significativa. Si el gobierno tuviera poder de decisión, dejaría el tema de jubilaciones y dejaría el tema de discapacidad, lo dejaría pasar y frenaría lo otro. Pero si hay algo que le falta, supongo que ahí sí estamos en el tema de la personalidad. Si algo le falta es el tema de cintura política, como forma, como estrategia, no negocia, ¿no? O sea, no negocia. Después, por el otro lado, por el lado de lo amarillo, estamos hablando del semáforo amarillo, el tema del sector externo, ¿no? Sabemos que el nivel de producción está disminuyendo, no se está generando empleo privado, o sea, puede haber en algún sector que esté mejor el tema productivo por algún tema, pero no se genera empleo privado, no impacta. Si es que hay algo puntual, ponele que venga, sí, vos me estás diciendo, sí, pero está aumentando la producción en, qué sé yo, en vaca muerta, sí, pero no impacta en la creación de empleo privado, porque el empleo privado está retrocediendo. ¿Y por qué? Porque hay un aumento de las importaciones que cada vez es mayor. A principio de año, cuando hablábamos de esto, se veía un pequeño incremento que se le podía decir que era tin tan tum tum. Pero ahora ya no es tin tan tum tum, ahora ya nos vamos a Ciudad del Este a comprar de todo a la mitad de precio, o menos. Sí, claro. Y aparecen las plataformas, los viajes al exterior, donde te es mucho más barato ir afuera que acá, comer afuera es mucho más barato que acá, la ropa no hablemos, los celulares no hablemos. Entonces, vivir en el lugar que no te tocó es mucho más barato. Es tristísimo cuando te pasa eso. Sí. No sé si es vivir en general, porque ellos tienen mayor costo en el tema de la vivienda, porque todo el mundo se quiere ir a vivir allá, a otros lugares, ¿no? Pero en definitiva, todos los de consumo, sí. Toda la parte de consumo es mucho más barata afuera, Paraguay. En otro lugar. Chile. Que no es Argentina. Uruguay, me refiero, o sea, acá nomás, o sea, Sí, no me voy a... Sí. Entonces, eso es una luz muy amarilla, es una luz que al principio de año, cuando lo conversábamos, decíamos, son temas puntuales. Lo marcábamos, pero decíamos, es algo puntual. Ahora ya se convirtió en una tendencia, por decirlo así. En una luz amarilla donde hay que ejecutar algo para cambiarlo. Para que deje de pasar. O sea, eso tiene que dejar de pasar. No alcanza con poner $1 tarjeta en 1.500 pesos. No alcanza.
porque las personas compran el billete y se van con el billete, no somos tontos. O sea, argentinos estamos acostumbrados a sufrir crisis desde siempre. No sabemos vivir de otra manera que no sea surfeando una crisis. Entonces eso es súper recontra. Y tengamos en cuenta que hay gente que se jacta de helio. Sí, bueno, ¿No? ni Que hablar, dice, ni hablar. Sí. Así que eso es recontra amarillo. Y después tenemos una luz roja, que es, ya pensándolo en el futuro inmediato, 2026. 2026 nosotros tenemos que pagar, hacer frente a 10.000 millones de dólares de vencimientos de deuda. Ujú. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque si bien las reservas en los últimos 2 días, en las últimas una semana, aumentaron 500 millones de dólares, sin embargo habían bajado las anteriores. Es como que llegaste a compensar lo que apenas... Entonces, el riesgo país no está bajando. Si el riesgo país no baja, nadie nos va a renovar esos vencimientos. Ya no tenemos más personas a quien pedirle. Argentina no tiene más crédito. Sí, ya fuimos todos los gobiernos van con la gorra a pedir a los distintos lugares y no aparece. Y las inversiones extranjeras que se estaban esperando tampoco aparecen porque el cepo tampoco se puede sacar. Y además, Mira, me suena. sí te suena, pero por ejemplo, sí, ya lo vivimos, en la ¿no? época de Macri, sí. pero en la época de Macri había inversiones extranjeras No, y antes. y aún así, No, y antes. bueno, sí. Ya lo vimos. Eh, Esta peli yo a ya ver, la vi. inversiones extranjeras vinieron a Argentina durante mucho tiempo y ahora se están yendo. Carrefour, por ejemplo, está buscando comprador. Pero Y el HSBC ya se fue. Se lo dejó al Galicia. y los así podemos argentinos no seguir. se van porque son argentinos, pero si no se No, irían la también. gente del campo, que es la que genera dólares, no se va porque no se puede llevar el ¿qué se lleva? La hectárea, el campito, no puede. Entonces, esa es una luz roja A full. a full. En el medio, las elecciones. Entonces, en el medio de las elecciones, Sí, está todo como ahora sí como un poco estamos... detenido. sí, a eso le sumás todo el ruido político de las discusiones absurdas que se están teniendo en lugar de tratar de... Porque te estás peleando hasta con los amigos. O sea, no entiendo. Supongo que... No entiendo. O sea, mírame, no entiendo. Milei entiendo. no tiene una lógica que podamos entender la mayoría. No No entiendo... es a base de lógica su política, no ni entiendo, su política económica. No entiendo. La política económica ahí la sí. entiendo. No, la política económica yo la entiendo. Lo que Sí. no entiendo es... Ahora La política me seca corrí, no tiene lógica. me corrí de la economía Ujú. y me pongo Y ahí en me lo... meto yo. No en tiene lo- ningún por eso, tipo de lógica. Por eso, me voy a lo político. Lo Ujú. político no entiendo la lógica Es que no, tiene. no la tiene. Por eso. En lo económico sí lo entiendo. Sí. Porque entiendo las variables que están manejando, entiendo los problemas que tiene Ujú. y los está manejando muy bien, con algunas cuestiones que cuando mete la política no entiendo, como por ejemplo esto de los jubilados y de los discapacitados, que no tiene sentido confrontar en eso cuando numéricamente no es lo que te va a movilizar. Y políticamente no te suma Y de ningún políticamente lado. Por te eso digo, es resta. una lógica Por que es eso. de él nada más. Por y eso es lo que nosotros te no digo. la entendemos. Por los eso te digo argentinos. que desconozco No la la vas a parte entender política, nunca. no la entiendo. La económica te la explico. La entiendo y podés estar de acuerdo o no. Hay muchas cosas que están muy bien Ujú. y hay otras que no. ¿Cuánto va a poder sostener el dólar a estos valores? Que es como el lugar común a donde caemos todos los argentinos cuando estamos pensando Cuando si un plan decís a económico estos se va a valores, caer. le ponemos un promedio de 1.300. A ponele. 1.300. Ah. No lo sé, porque insisto, cada vez, porque esto sí, como decís vos, es cada película, esta película ya la vimos, cuando cada vez que es mucho más económico hacerse un tour de compras a cualquier lugar vecino y no comprar acá, es porque el valor del Estamos dólar viviendo está mal. Estamos viviendo mal. Porque el valor del dólar está mal. Hay gente que está viviendo muy bien porque está pudiendo hacer unos gastos que están por encima de cuando una persona se puede ir a tal lugar, vivís en una economía mediocre, porque Argentina es una economía mediocre desde el punto de vista de la creación de activos, la creación de empleo y todo eso. Y te podés ir, y hay una parte de la población que puede viajar al exterior y puede comprar sin
sin que le duela, digamos que Ujú. entonces ahí es como que estamos viviendo una realidad donde el tipo de cambio no representa la realidad. Nos pasó en el 1 a 1, por darte un ejemplo, nos pasó en la época de la tablita de Martínez de Oz, le pasó en la época de Macri también, no me acuerdo si en el 2017, 2018. Cuando vos por algún motivo, ley de oferta y demanda, lo que sea, tenés el dólar atrasado o una ley, como es el caso de la convertibilidad o de Martínez de Oz con su tablita, no es sostenible. Por eso son recetas mientras tanto, y el mientras tanto es mientras se va haciendo todo percha. Claro. De todos modos, esto que decías, hay un grupo de gente que está viviendo mejor que antes, sí, claro, obviamente, para esa gente es para la que gobierna, y muchísimos de nosotros somos de la mayoría, y que incluye a muchas minorías, ¿eh? No es la mayoría que deja de lado a las minorías, que la gente que puede vivir bien, viva bien, es maravilloso. El tema es que que a cambio no haya un montón de gente que viva mal. Quiero hacerte un par de preguntas, Eli, que tiene que ver con una entrevista que hizo Nancy Pasos hace muy poquito y que están dando vuelta unos reels por Instagram y seguramente le ha llegado a mucha gente. Es una entrevista que le hizo a Carlos Maslatón, que es abogado, financista y fue asesor de Javier Milei, que criticó fuertemente el rumbo que lleva adelante el gobierno nacional. Alguna de las cosas que dijo Maslatón fue: hemos vivido 1 año y medio de tipo de cambio artificial bajo fijado por el gobierno. Bueno, ahí se debe haber peleado Maslatón. Bueno, por eso contrato con vos, sí, porque está dando vueltas por todos lados. Año y medio no, porque él cuando hizo, a ver, nosotros partimos yo ya ni me acuerdo los valores porque te terminás confundiendo, pero nosotros teníamos un tipo de cambio oficial que era de 300 y pico de pesos cuando se va Alberto, Cristina y Massa, cuando se van ellos tres. O sea, el tipo de cambio era de 300 pesos y el tipo hace una devaluación y lo lleva como a 900. O sea, en ese momento el valor de 800 y pico de pesos con el que inició el gobierno estaba más que bien. Uh-huh. O sea, ahí estaba bien y se sostuvo durante un tiempo ese valor donde realmente él sinceró la economía, que antes era mucho peor. O sea, cuando yo te estaba hablando de que tenías un dólar a 300 pesos y que para conseguir el billete necesitabas 1.000, eso era mucho claro, más y el tipo en un momento dijo, no, lo llevo a 800 y pico. Ahí fue por eso te digo, ahí ves, es un punto. Hoy yo estoy de acuerdo con que ese tipo de cambio está atrasado y la mayoría de los economistas, pero no puedo decir que todo el periodo, porque estaría mintiendo. También, pero para eso es la consulta. No, si no te lo digo a vos, te comento lo que me parece. La otra de las cosas que dijo fue, con respecto al mecanismo de intervención del gobierno, dijo: el gobierno interviene vendiendo futuros, bonos y fijando una tasa de interés más alta que la expectativa de devaluación. Bueno, es lo que estábamos charlando recién, lo que te dije de los futuros, lo que te dije de la tasa del 36%. Y también lo de los bonos que eran las LEFI. Uh-huh. ¿Sí? Eso es actual, eso sí, bien. Hoy. Carry trade y subsidios ocultos, que sabemos que el carry trade es bicicleta financiera, ahora se dice sí. Sí. Dijo, esto en los 70 y 80 se llamó bicicleta financiera, hoy es carry trade subsidiado por el Estado. Sí, es lo que estábamos charlando, de que cuando está el tipo de cambio atrasado está todo mal. Eso es como cuando estaba en 300, lo mismo, ¿no? Después dijo, la motosierra corta subsidios a los pobres y se los transfiere a los especuladores. El tema el tema ahí, me tendrías que decir qué subsidios. No lo dice. Claro, por eso me tendrías que decir qué subsidios. Lo que está claro es que coincido con el tema, es lo que veníamos charlando, ese tema de semáforo amarillo y semáforo rojo. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Y por último dice, desde que asumió Milei, la deuda pública creció 35%. No, eso no. Ya debemos más de 520.000 millones de dólares. Sí, bueno, ahí está un poco inflado. Ahí está, o sea, fíjate que es contradictorio. Vos estás, velo desde este lugar. El gobierno asume, ahí sí no estoy de acuerdo. Y voy por qué. El gobierno asume, no me acuerdo, el que fue diciembre del 20, 10 de diciembre del 23. 23. Bueno, está todo el 24 y lo que va todo el 24 y lo que va el 25. Uh-huh. Ok. En la mayoría de esos periodos, en la mayoría de esos meses que transcurrieron, tuvo superávit fiscal. Cuando vos tenés superávit fiscal, no necesitas endeudarte, pues tenés superávit.
Entonces, decir que la deuda creció un 35%, lo que hizo el gobierno es blanquear, y él lo sabe, por eso te digo que debe estar enojado. Porque lo que hizo es sacar lo que antes figuraba en deuda del Banco Central y lo pasó al Tesoro, pero era deuda igual. Se debía plata por las importaciones y lo acomodó. O sea, lo que hizo ahí fue acomodar, es como yo te dijera, había bastante basura abajo de la alfombra, él agarró, levantó la alfombra, sacó la basura y le dijo esto, y que lo puso en bolsas y esto hay que tirarlo. Ahí no está, o sea, ahí, viste que el tema es ese, a veces cuando se enojan, y ahí un poco, se enojan y tiran cosas como que marca fácil, que se titula fácil, tal cual, pero que está haciendo trampita. Es mi opinión. Bien. Es mi opinión y bueno, los números son reales. O sea, lo que hizo el gobierno tenía reservas negativas, pidió un préstamo para tener positivas, tomó la deuda de los importadores y la blanqueó, le hizo un bono, pero porque los importadores debían plata y no estaban los dólares para pagar las importaciones que ya se habían consumido en la época de Massa. Esos fueron como 35.000 millones de dólares. O sea, este gobierno en sí mismo no es tomador de deuda, tiene que refinanciar y es más, ha pagado. De hecho, pagó 2.600 millones y pero te digo, tomado. Claro, pero para hablar, pero no propia. O sea, este gobierno gasta menos de lo. Este gobierno tiene como crítica que vos le podés hacer que elimina subsidios, que elimina gastos, que reduce gastos donde no tiene que reducir, pero tiene superávit fiscal. Un gobierno que gasta menos de pero lo que... ¿es un superávit fiscal verdadero? Sí, es un superávit fiscal. Gasta menos. Eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. Sostenible bueno, depende de lo político. Sostenible, pero vamos a lo de la deuda. La deuda no es cierto. ¿Por qué? Porque el tipo gasta menos. Imagínate una economía sencilla. Vos gastás menos de lo que te entra. Vos no te endeudás. Ahora, ¿qué está haciendo? Me habían dejado cosas que no figuraban como deuda y ahora la estoy poniendo, si esto sí lo debía, no me mientas. Si esto me lo hacía figurar como que estaba ahí, lo blanqueé, puse un bopreal. Una gallina. Bueno, pero son dos cosas distintas. Ahora, ¿es sostenible este nivel de gasto? Y bueno, ahí ya es un tema político. Okay. O sea, yo, por eso te digo, entiendo algunas cosas. ¿Es sostenible este tipo de cambio? Creo que no. Pero vos decirle... No, es como que decís, bueno, sí, está bien lo que dice, porque una deuda que antes estaba abajo de la alfombra, este gobierno agarró y la puso, pero no gastó más de lo... La deuda se genera cuando los gobiernos gastan más plata de la que le entra, como en una casa. Lógico. Y por último dice, bueno, algo de lo que estamos diciendo, pero me gustó este concepto. El plan es pura deuda, pero es un fraude comunicacional lo que hacen. Hay una especie de diario especial que se hace para Milei, que lo replica y toda su militancia dice lo mismo. Eso es opinión. Eso es opinión. Está enojado. Bien, ¿y sí. es pura deuda? No, el plan. Es lo que te decía. No, lo que tiene es que tiene un semáforo muy amarillo, que si no trata de mejorar las condiciones de competitividad de Argentina, cada vez se va a poner de más amarillo a rojo. Para la gente de derecha, que es la que vota a Milei, ponele. O mejor dicho, la que lo sigue defendiendo. No bueno, sé la si que lo sigue defendiendo. Okay. El que lo sigue defendiendo. Sí. ¿En qué crecimos económicamente? Viste que la gente de derecha tiene un temita con la plata y es como, bueno, lo importante acá es la plata, es crecer hacia adelante. ¿Dónde estamos creciendo como país con ¿Cómo era el economista este? Tenemos con o sin dinero. No, tenemos a ver, que como te dije, hay elementos fundamentales que se mejoraron y te lo dije antes, son ese semáforo. Una cosa es que se hayan arreglado las cosas que estaban mal y otra cosa es crecer económicamente. Sí, pero vos necesitas si vos estás sangrando, si vos estás sangrando, si vos tenés una arteria, de la cual está saliendo sangre, lo primero que tenés que hacer es parar la salida de sangre. Argentina, la inflación es sangre, que una arteria cortada. Si vos no parás la sangre, no se puede hacer más nada. Entonces, y no es fácil parar esa sangre, porque nosotros tenemos inflación endémica en los últimos 70 años. Y no es fácil. De hecho, cuando Carlos... Una inflación bastante importante, hubo momentos en que la Argentina igual crecía. Sí, pero después el costo lo pagamos después.
Pero no porque crecimos. El costo lo pagamos después cuando esa inflación nos fue comiendo la seguridad jurídica, nos fue comiendo la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo no creo que un poco de inflación esté bien. O sea, yo no soy partidaria de que está bueno que haya inflación. Yo creo que necesitamos estabilidad. Lo más bajito dentro de niveles racionales. Por eso, sí. Esto de vivir todo el tiempo con inflaciones arriba del 100% ya me tienen, estamos todos cansados, no saber cuánto cuesta nada, basta. Entonces ese es un punto fuerte, pero es imprescindible. ¿Está tratando de aumentar la competitividad del gobierno? No. ¿Está tratando de traer inversiones para que se genere más empleo de las pymes? No. ¿Está haciendo obra pública para que se generen mejores condiciones de infraestructura? No. Ahora, ¿frenó la sangre? Sí. ¿Es pura deuda? No. O sea, bien, y mira que no soy de derecha. Última pregunta, Eli. ¿Próximas medidas post elecciones? Por ahora con lo que estamos. No. ¿Que lo que va a hacer este hombre? Uh-huh. No sé, no tengo idea. Por eso digo, no hay nada. Lo que haya lo veremos post elecciones. Por ideología, no va a haber medidas para reactivar la economía. Anuncios. No va a haber anuncios tampoco. Sí, se la pasa anunciándonos cosas. No, pero anuncios de medida de cómo sanea la macroeconomía del gobierno. Bueno, eso. Sí, pero eso no son, o sea, vos estás hablando de productividad. Porque cuando está diciendo no le vamos a pagar, no vamos a aumentarle a los jubilados, son medidas, está tomando medidas económicas. No, está bien, pero te estoy hablando del plan económico, no de un tema puntual. Porque acá ni siquiera no vamos a aumentar a los jubilados, es un retroactivo, porque él ya sí le hace un aumento automático. ¿Te acordás la de las toneladas de la ley de Macri, la famosa ley de Macri, que era un ajuste automático? Sí. Lo que se comió acá con el tema de las jubilaciones es un 7%, y eso es lo que le están pidiendo que por favor se lo reactive. ¿Vos habrás escuchado alguna vez la frase famosa, que se ha hecho famosa, de Scalabrini Ortiz, que decía algo así como: si usted cuando preguntan no entiende, vuelva a preguntar, y si sigue sin entender, le están mintiendo? Cuando uno explica ciertas cuestiones de mi ley, son inentendibles. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Vos, porque en la escuela yo a veces me preguntan 55 veces y no es que yo no me prestan atención. Mirá dónde estamos, mirá dónde nos fuimos. Me caíste ahí, es que tengo. A ver, hoy sabés cuándo perdoname, sí, pero a veces no por eso. Scalabrini Ortiz vivía en otra época, porque yo te juro que la cantidad de veces que expliqué cómo se calcula el sueldo de bolsillo, y lo expliqué una vez, lo expliqué 2 veces, lo expliqué 3 veces, lo expliqué 50 veces. No es que sea mentira, es que no me están prestando atención. Perdón, okay. Esa frase, te saco la frase, perdóname. Perfecto. Quería cerrar, estaba divino, no. pero me sacaste hoy porque, perdón. Bien, llegó la docente. Un placer, como Perdón, siempre. Pues que nos encontramos, 37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Así pasó Elisa Fernández en Punto Radio. Transportes Semancar S.A. 2 generaciones dedicadas al transporte.